que seguridad no se vea como un gasto, porque seguridad se ve como un gasto, no debe de ser un gasto, es un tema operativo. Hay que meterse dentro de las cuentas operativas. Esto me permite escalar, me permite operar. Si se empieza a ver seguridad como un tema de inversión, así como se ve para lanzar este producto, ocupo esto, esto y esto, y también ocupa para mantener esto, esto y esto. Si se va viendo de esa manera, vamos a romper paradigmas. Se van a empezar a hacer las cosas. Tecnología, estrategia, decisión y transformación. Bienvenidos a Conexión Empresarial. Este episodio es presentado por Nefos IT, el aliado estratégico para líderes de tecnología que buscan acelerar la transformación digital de su organización. Con Nefos IT, puedes modernizar tu infraestructura tecnológica con soluciones en la nube, virtualización, ciberseguridad y planes de recuperación ante desastres. Si tu reto es escalar, proteger y optimizar tu operación, con Nefos IT diseña soluciones personalizadas que combinan flexibilidad, eficiencia y confianza. Transforma tu empresa con Nefos IT. Visita la web nefosit.com y transforma tus operaciones con tecnología. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Conexión Empresarial, un espacio de líderes de tecnología donde tratamos de comunicar y transmitir la visión de los líderes que hoy en día están formando parte clave de algunos temas de tecnología. Y en esta ocasión especial estamos con Armando. Armando es un especialista en temas de ciberseguridad, él también tiene un podcast. Y bueno, es un honor tenerte por acá. Este episodio es presentado por Nefos IT. Nefos IT es una empresa enfocada a solucionar problemas de negocio con tecnología a través de soluciones de nube híbrida, nube pública y por supuesto todo con seguridad. Mi nombre es Alfredo Pérez, soy el host de este podcast y antes que nada quiero agradecer a Nefos IT por este espacio. Armando, si nos pudieras platicar un poquito, sé que eres un líder de seguridad en Credit Club, me imagino que es una SOFOM, te has formado y te has consolidado todo este tiempo en temas de ciberseguridad, eres de la Autónoma de Nuevo León. Cuéntanos un poquito más de cómo se fue dando este interés por la seguridad, que es súper interesante. Primeramente, agradecerte, Alfredo, por la invitación y ahí a los patrocinadores. Y la formación, ¿cómo es? Todo entra por el tema de la curiosidad. Que queremos empezar a saber cosas, cómo funciona el celular. En mi caso, soy de la generación que nació con Apple. Cuando Apple no tenía esos dispositivos inteligentes que hoy en día tiene, hoy en día todo es muy accesible. A mí me tocó crecer cuando no eran accesibles esos dispositivos, eran exclusivos, era como lo que hoy son las gafas inteligentes que tiene Apple, que tiene Meta, básicamente con eso, y me tocó ver el primer iPod Touch. Mi primer acercamiento con la tecnología fueron obviamente las computadoras, pero el disruptivo, porque en ese momento todos los dispositivos tenían teclas. Apple dijo, yo no le voy a poner teclas a los dispositivos, y fue el iPod Touch, y luego sacó el iPhone. Sacó, de cierta manera, lo conocemos como producto mínimo viable, lo sacó en el iPod Touch, vio que funcionó, lo sacó en teléfono, y pues bueno, el resto es historia. Ya tienen como más de 10 iPhone, 15 iPhone, hasta perdimos la cuenta, ¿no? Incluso ya hasta refactorizó el nombre en como Apple lo va a nombrar. Entonces, desde ahí empezó la curiosidad, que serán desde los 15 años más o menos, ese tema de curiosidad, y ahí haciendo pues algo que se conoce en este mundo como el script kiddie, ¿no? Nos creíamos Superman porque lo podíamos hacer, pero pues realmente no es que esto suceda de esta manera. La gran realidad es que cuando te empiezas a estudiar, empiezas a ver, dices, entonces esto era hace 10 años. Y de ahí empieza toda la curiosidad de cómo funcionaba, qué hacía. Incluso cuando estaba viendo los planes de trabajo, o más bien los planes de estudio, dice, oye, ¿qué estudio? O sea, veía las carreras y la tecnología tradicional, la verdad es que se me hace un poco, pues no llamativa. Sentía que le faltaba algo. Entonces, pero algo que sí sabía
es que quería estar en la escuela de la Autónoma de Nuevo León en físico-matemáticas. Eso sí lo sabía, porque soy demasiado analítico en ese sentido, y lo que permite, pues me facilita toda esa parte de físicas, matemáticas, justamente por el perfil. Y cuando estaba explorando me encuentro con esta carrera de seguridad, que no había, es la primera en una escuela pública. De hecho, de la escuela, de ahí de la generación o de la primera generación, soy uno de los primeros egresados, la primera generación de egresados. Ahí hubo 2 personas, un compañero y un servidor. Eso no quiere decir que fui de la primera generación que salió, fui de la, de la primera generación que ingresó, fui de la segunda generación. Pero juntamos primera y segunda y salimos, y de eso pues ya tiene más de 10 años. Pareciera que fue ayer, pero pues realmente no. El tiempo se va rápido, Armando. Oye, y cuéntame, si pudieras definir tu propósito en una sola palabra, ¿cómo lo definirías tú? Enseñar. Enseñar. Muy bien, me gusta porque al final del día creo que si el conocimiento solo nos lo quedamos y lo preservamos para nosotros, pues se diluye, ¿no? Y no tiene valor. Cuando tratamos de hacer esto como este podcast, de comunicar y de poder compartir esa información que nos ha llevado tiempo investigar, es cuando generamos ese valor. Y fíjate que quiero preguntarte, yo he escuchado mucho de 2 términos que no me eran muy familiares. La mayoría de las empresas y la mayoría de nuestro público que escucha ese podcast son empresas medianas, empresas pymes, y a veces los temas de ciberseguridad para ese tipo de público son ajenos, ¿no? Muchas veces se cree porque ya se tiene un firewall, un antivirus y algunas cosas de seguridad, decimos, no, yo ya estoy bien, ya tengo todo cubierto. La realidad es que va más allá de eso hoy en día, es más complejo, y he escuchado mucho sobre SASE y SOAR. Son 2 conceptos que cuando los escuché me sonaron un poquito extraños, raros, no sabía a qué se refería, y me puse a investigar un poquito de SOAR y SASE. En tu visión, ¿cómo los defines y por qué son tan importantes hoy en día en el tema de seguridad? Sí, antes de entrar en estos detalles, también unos temas que ahorita se me pasaron a aclarar. Es dentro de la gran carrera que he formado acá, ha sido en Credit Club, y es una sociedad financiera popular, que está regulada tanto por la Comisión y por el Banco de México, y esto da bastante introducción a los términos que dices. ¿En qué sentido? El sector financiero acá en México, el sector regulado mexicano es estricto, es cuadrado. Entonces dice, oye, necesitas tener controles para prevenir, detectar riesgos tecnológicos y dar respuesta. Entonces aquí es donde empiezan a entrar estos términos que bien mencionas, que es la parte del SASE y la parte del SOAR, que a mí en lo particular me agrada mucho más la parte del SOAR, porque es un tema de los malhechores. Ahí están, ¿no? Es como están esperando Una oportunidad. La oportunidad. ¿Qué es lo que hace este tipo de solución? Pues da respuesta automática. Es como tener la alarma dentro de la casa. Tenemos la alarma. Si no la tenemos, ¿qué pasa? Pues nadie va a llegar, ¿no? Vamos a cenar. Después de cenar llegó el malhechor, se fue. ¿Y qué sucede? Oh, sorpresa, vaciaron la casa. Sin embargo, si tenemos un SOAR, tenemos una alarma, que este no es el SOAR, vale aclarar el punto, pero pues ya tenemos un control. Ya está la alarma, entran, empieza a sonar, primer control, y automáticamente, si tú no pones los dígitos o esas palabras clave en la alarma para silenciarla, ¿qué es lo que hace automáticamente? Llama a la policía. Claro, es correcto. Y ahí es donde entra el concepto de SOAR. Digamos que es un ADT, ya les dimos publicidad gratis, pero es como estas alarmas automatizadas que de inmediato llaman a los cuerpos de emergencia locales sin que tú tengas que hacer nada, y aunque no estés en casa, ¿no? Sí, justamente, pero ahí ya se automatizó. Justamente es donde entra la parte del SOAR. Oye, tengo la alarma, la puedo tener y puedo hacer ruido. Desde ahí ya disuade y ya sabe la gente a mi alrededor que algo está pasando, porque es muy típico.
Pero si no tienes contratado que empiecen a llamar, que le empiece a llamar a estos cuerpos de auxilio, como bien los llamaste, pues no pasa nada, ¿no? Inmediatamente ellos tienen ya por ahí convenio, llegan en menos de 5 minutos, saben los malhechores que tienen muy poco tiempo, les dejas una ventana muy corta de tiempo para sacarlos y empieza a aplicar el control. Lo mismo sucede en el SOAR. Que hemos platicado con este tema. Es un libro, es una receta de cocina de cómo suceden las cosas y de cuál es esa acción inmediata para que no se empiecen a quemar las cosas, no se empiece a quemar la comida. Oye, pues bájale. Bueno, eso de bajarle a la cocina o a la estufa, ¿qué es? Es empezar a regular la comida. Pero imagínate, ahorita ya también son inteligentes los dispositivos, el internet de las cosas, que no sabemos qué son, pero pues le puedes decir, hoy en día ya seguramente ahí tienes una Alexa. Es un internet, es un tema del internet de las cosas, ya va y se conecta. Empiezan a suceder cosas completamente diferentes, y en esa parte de automatización y que la estufa fuera inteligente, oye, cuando tú detectes esto, que estás a tanto grado y que el sartén pueda detectar a cuánta temperatura está, oye, bájale. Esa acción automatizada sería la parte del SOAR. Ahora bien, ¿por qué se están volviendo populares este tipo de situaciones? Por muchas cosas. Las amenazas, antes decíamos, y me acuerdo, me platicabas ahí, oye Armando, ¿cómo empezaste tu carrera profesional? Cuando estudié decían que una empresa se tardaba 120 días o 90 días en detectar que la amenaza la tenía dentro. Hoy en día no. Hoy en día en una semana ya están dentro, o sea, y en lo que se fueron y todo, ahora no, en un día te exfiltran la información. O sea, ha cambiado tanto la tecnología que se empiezan a volver vitales este tipo de herramientas, sobre todo la parte del SOAR, ¿no? Porque la otra es un tema más de control preventivo. Y dicen que los mejores atacantes son los que nunca te enteras que ahí estuvieron, ¿no? Justamente porque una de las etapas es, pues voy a borrar la evidencia. Antes de irme la voy a borrar, voy a salir, lo voy a hacer. Pero también acá tocas otro punto bastante válido. Las grandes empresas se caracterizan por su rápida respuesta. ¿O qué sucedió? Hace casi un año, o una empresa que tiene un halcón paralizó al mundo, ¿no? Se volvió viral. Cuando algo se vuelve viral y que sale en el noticiero, que más te agrade o que más le agrade a cualquiera, caray, algo está pasando. Y en temas de seguridad no es común eso. Me acuerdo mucho del tema de WannaCry, pero el otro fue este que te estoy comentando. Ya se cumplió un año. ¿Alguien se acuerda de eso? Nadie se acuerda de eso. Lo hicieron bien, muy bien. O lo hacen bien, demasiado bien. Ya hace tiempo que también yo estoy en temas de tecnología. Yo empecé por ahí de los años 2000, ya hace un ratito ahorita con el tema del iPhone me hiciste recordar muchas cosas. Y por ahí de 2012 yo hice una certificación de Ethical Hacking. Entonces, yo me acuerdo que en ese entonces veías o escuchabas en las noticias que hackeaban a la NASA, al FBI, algunas instancias de gobierno, pero todo eso lo veías como muy lejano, como que pasaba ya en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y no escuchabas tanto sobre México. Y hoy en día México creo que está en un top de targets de los atacantes, y cada día escuchamos más empresas muy cercanas, como empresas de retail, empresas refresqueras que fueron atacadas, y a pesar de todo el presupuesto que tienen, ¿no? Tienen gente especializada, presupuesto, y aún y así no se salva, ¿no? Dice un especialista que solo hay dos tipos de empresas, ¿no? Las que ya fueron atacadas y las que van a ser atacadas, ¿no? Sí, justamente. Y hablas de esa parte de la línea del tiempo. Básicamente lo que estás comentando fue lo que me enseñaron en mi época estudiantil. Oye, ¿está lejano? Sí, está lejano. Pero ¿cuál era la amenaza más común? ¿O qué hacían? Hacían defacement. ¿Qué es el defacement? Apoderarte del sitio web y cambiarlo y decir, oye, aquí está y esta es mi bandera, soy el más poderoso. Y ganaba quien más tenía sitios de este estilo. Pero los motivaba el reto, que era el más de la old school. Hoy en día Sí, las era como cosas han un cambiado. juego de ego nada más, ¿no? Exacto. No era de la otra manera. También, otro punto, ¿cuántos dispositivos había en ese momento? Muy pocos. No había la gran cantidad. ¿Cuánto se tardó Facebook por esos años
en tener 1 millón de usuarios. ¿Cuánto se tardó OpenAI, o también conocido como ChatGPT? Rompió récords. Es correcto. Habla mucho del tema de los dispositivos. Ya no hay o sea, todos ya estamos en un dispositivo móvil. Las computadoras casi están por extinguirse. ¿Qué están sacando hoy en día todos los jugadores? Una tablet con un teclado. Y eso lo dijo Steve Jobs cuando sacó el iPhone, que el futuro iban a ser con iPads. Es correcto. Ahí se empiezan a cumplir las profecías que veía Jobs, o tanto sabía, ¿no?, que le encantaba unir los puntos. Pero eso eran los 2012 de Faceman. ¿Qué sucedía por ahí del 2015? Pues la parte de estos, los troyanos estaban muy de moda, o los rootkits estaban bastante de moda, se volvían un tema de dolor de cabeza y eran lo equivalente al ransomware de los últimos años, o a partir de la pandemia, que es esta parte de secuestro. Claro. Pero viene a cambiar las reglas del juego la inteligencia artificial. Que eso me remonta, que seguramente a ti te tocó verlo de cerca, que esta es la segunda ola que ves, pero es lo equivalente al internet. Nadie quería que sus empresas se conectaran a internet, porque ¿qué va a pasar? Se va a filtrar mi información, va a pasar esto. Demasiada incertidumbre, porque era un tema demasiado desconocido, pero a lo largo de la historia sí han pasado cosas desconocidas. Y la inteligencia artificial es la segunda. Claro, los ciclos se repiten solamente. Es el nuevo internet, es la nueva ola que estamos viviendo. Así es. Sí, súper interesante. Oye, ¿y tú cómo crees que este tema de la IA y la IA generativa van a impactar al uso de plataformas de Source y SASE? Es decir, esto al final del día va a impactar de manera positiva y negativa, ¿cierto? Ya lo están haciendo. El tema es, no impacta solamente estos dos conceptos, impacta al mundo. Y mucho por lo que comento, o sea, todos ya tienen por ahí este amigo. O sea, primero decíamos el tema del WhatsApp, ¿no? Pero es un WhatsApp donde ya tienes un amigo y donde le puedes decir cómo te sientes. Le puedes decir todo desde la palma de tu mano. Eso ya tiene un impacto, ya cambia pensamientos, cambia ideología. Todo depende de quién lo esté usando y qué tanto conocimiento tenga la persona que lo esté usando para solicitarle cosas. Eso viene a impactar a las organizaciones que empiezan a utilizar o no están utilizando este tipo de tecnologías, y no es esta, porque el incremento, el año pasado, los últimos 2 años, a excepción de este, el ataque más común o el bicho más común era el ransomware. Es correcto. Dime, ¿cuáles grandes impactos de ransomware has escuchado en lo que va del año, Alfredo? No muchos, no muchos. Y justamente es porque los atacantes ya no están ahí. Se empezaron a dar cuenta que esto ya no es lucrativo, que hay mejores maneras de hacerlo, aprovechando la inteligencia artificial. Okay. Ya está empezando a impactar. Por eso no es un tema de casualidad. Los malhechores se calmaron. No, las tropas se están reordenando y están haciendo cosas que no estamos viendo. Y viene mucho la frase que decías: oye, hay organizaciones que ya fueron y las que no saben. Entra muy bien en esta parte. Tal vez muchas ya están, pero no lo saben, porque son técnicas tácticas que hoy en día no se han descubierto, que las herramientas o soluciones no las ven. Están muy lean, están muy ligeras, se empiezan a disuadir y tanto se pudiera detectar en tráfico, sí, empieza a entrar ahí el tema de SASE, pero entra más la respuesta, y para la respuesta automatizada está la parte del SOAR. Hoy en día se tiene ya que empezar a automatizar. Si empieza el tema generativo, haces lo que quieras. ¿Qué quieres hacer? ¿Una lluvia de ideas? Dile a la inteligencia artificial que te lo haga la lluvia de ideas, te la va a hacer. Dile que te diga cómo cocinar esto, te va a decir cómo hacerlo y te va a dar el detalle que tienes que comprar, los ingredientes, etc. Y esto trasladémoslo al mundo tecnológico, va a ser lo mismo. Si la persona o el atacante que está en el otro lado del mundo, en Asia, que no sabe nada de latín, le dice en su lengua materna: genérame un correo electrónico que tenga esto, esto, esto y esto. ¿Qué va a suceder? En idioma español empieza a hacer una campaña para todo esto con el malware, porque él ya es especialista, el malware, ¿no? En código, pues nada más lo incrusta. Se acabó, expande el universo. Si acá somos 130 millones de mexicanos en México, pues si tú hablas español y son ¿cuántos hispanohablantes hay?
Súmale eso, ¿cuántos hablan inglés? O sea, el inglés es el idioma más hablado en el mundo. Creo que la tercera es el español o segunda, no tengo yo la idea, debe ser como la tercera. Pero ahí está, expandes el mundo. Los ataques cambian, mutan, hacen. Entonces, si empieza a llegar y estás viendo que ya secuestraron las contraseñas, por más allá de que haya doble factor de autenticación en ese tema, ya no es un control fuerte. Vivimos en esa creencia, pero eso ya no es así. ¿Qué sucede? Cuando detectes que ya le robaron las contraseñas, porque hay que pensarlo lo siguiente. Los atacantes van a decir, oye, ¿sabes qué? La tecnología es vana, ¿no? O sea, es muy complicada. Me voy por el factor humano y el factor humano lo hace mucho más sencillo. Mandan esto del correo electrónico con este malware que se está diseñando, le da clic, automatiza. ¿Cómo combatir la inteligencia artificial generativa? SOAR con inteligencia artificial. Oye, aquí están, ya vi que son todas estas técnicas. ¿Qué sucede? Bloquea. No le pidas permiso al usuario ni vayas a tocar base. Mejor, a veces como área de seguridad, hay que también aceptar que se vale pedir perdón. Lo siento, pero si no hubiera sido un falso positivo y si hubiera sido un positivo, la historia sería otra. La historia es otra, está bien. Acá seguridad es el villano, siempre lo es. Sí, pero hay que también dejar ciertos conceptos y ciertos paradigmas para poder hacerlo de una manera distinta, diferente, que permita hacerlo y que permita decirle al usuario que sí lo es, pero no de la manera tradicional. Ya sabemos todos que el eslabón más débil de la cadena es el humano. Es correcto, totalmente. La tecnología no, pero ¿quién ha logrado educar al humano en temas de seguridad? Por más intentos que se hagan, nunca se puede. Sí, es correcto. Entonces hay que cambiar las maneras en que se hace para combatir la inteligencia artificial con un tema de automatización. Solamente que en el tema de la automatización con el SOAR hay que tener demasiada precaución. Tienes que conocer bien tu casa y quién entra a la casa. Es como, no le das la llave a cualquiera de la casa. A ver, oye Alfredo, dame las llaves de tu casa. No, ¿por qué te lo va a dar, hermano? ¿Y por qué si les das acceso a los sistemas? Claro. Cuando dicen todo, no debería de ser. Entre más conocimiento se tenga de las cosas que se hacen dentro de una organización, qué toca qué, va a permitir hacer más automatización. Entre menos se sepa qué hace qué, se está mucho más lejos de implementar un tema de SOAR o de SASE. Claro. Oye, Armando, ¿y cuáles crees tú que son los retos que las empresas hoy en día enfrentan en temas de seguridad? Es decir, como te decía al principio de la conversación, gran parte de las empresas, y es algo que nosotros vivimos dentro de lo que hacemos en nuestra actividad profesional, que hay empresas, sobre todo empresas medianas, que creen que porque tienen un firewall, un antivirus, ya están protegidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos que tú ves que tienen la mayoría de las empresas en temas de ciberseguridad? El primero lo acabas de decir, romper el paradigma de que el firewall y el antivirus es el mismo. Sigue siendo ese, no lo es ya, o sea, realmente se vive en esa creencia, es el principal reto. Y la otra, mucho más de alto nivel, que seguridad no se vea como un gasto. Porque seguridad se ve como un gasto y no debe de ser un gasto, es un tema operativo. Hay que meterse dentro de las cuentas operativas. Esto me permite escalar, me permite operar. Si se empieza a ver seguridad como un tema de inversión, así como se ve para lanzar este producto, ocupo esto y esto. Y también ocupa para mantener esto y esto. Si se va viendo de esa manera, vamos a romper paradigmas. Se van a empezar a hacer las cosas. Pero, pues, acá en México es un poco complicado porque nos vamos a empresas globales y de tops 3 billions que valen 3 trillones de dólares, 4 ya casi. ¿Qué sucede? Revisen que estudiaron sus CEOs o los founders. ¿Estudiaron tecnología? ¿Cuál es nuestro contexto en México? ¿Estudiaron tecnología? ¿O estudiaron alguna ingeniería en tecnología? ¿Qué sucede en México? En México eso no sucede. Es complicado romper el paradigma de esto.
mientras eso no se rompa, no se entienda, va a seguir siendo un reto. Y eso es para seguridad de manera en general. Ese es el principal que veo, pero es un tema cultural y va mucho más allá de eso. ¿Se va a lograr? Claro que se va a lograr, pero todavía no. Va a tardar algunos años para que se pueda realizar este tipo de situaciones. Ahora bien, me fui más a un tema enterprise, como te diste cuenta, y más global. Pero ahora bien, internamente, o en temas ya muy técnicos, hay que cambiar el paradigma, como bien lo decía. Firewall, antivirus, eso ya es cosa del pasado, es una manera, Gartner lo dice, es la manera tradicional, ¿no? Gartner cuando quiere empezar a hacer algo cool, esto es lo tradicional y esto es lo moderno. Esto es lo cool, esto es lo que está en TikTok, ¿no? Lo de Facebook, lo de TikTok. Y todo va a la identidad. Todo va hacia allá. La identidad se va a volver el nuevo firewall. ¿Qué se está haciendo? Es donde empiezan a entrar todo el tema del SOAR. Se empiezan a automatizar cosas. Empiezas a hacer estos libros o recetas de cocinas que se empiezan a hacer. Pero todavía falta para eso, sobre todo acá en México. Hay un tema de adopción. Muchos de los dispositivos, más del 90% de los dispositivos hoy en día ya son Passcase Ready. ¿Qué quiere decir esto? Que ya están listos para almacenar tu contraseña. Ya no va a haber contraseñas en el futuro como tal. Eso ya no va a existir. ¿Por qué? Porque estamos sujetos al tema. Hay un riesgo bien latente que es el de inteligencia artificial, donde empieza a dar las contraseñas y lo estuvimos platicando a lo largo del episodio. ¿Cómo se logra esto? Pues yo teniendo mi llave y no prestándosela nada, con algo que tiene el usuario por medio del dispositivo tecnológico. Ahí es donde empiezan los retos, pero ¿cuántos lo entienden? ¿Cuántos ven eso? Todos están en firewalls, en antivirus y en contraseñas. Pero ya no está ahí, el riesgo ya no está ahí. Hay retos también de conocer lo que no se conoce. O hay una frase muy interesante que dice, no sé lo que no sé. Pues empezar a saber lo que sí puedo saber. Hay cosas que no voy a saber, pero bueno, ya sé un poco más. Ahí está la parte de retos, porque acá en seguridad es conocimiento constante. Lo que aprendías ayer ya quedó obsoleto. Y estar visualizando, viendo qué está pasando. Oye, ¿qué está pasando en Asia? ¿Qué está pasando en Sudamérica? ¿Qué está pasando en Europa? Oye, ¿qué dice China? ¿Qué dice Oceanía? ¿Qué está pasando? Porque si eventualmente llega allá, aquí va a llegar. Y quien no conoce la historia, se repite. Y son parte de estos ciclos, pero sí invitaría mucho a la audiencia a cambiar esos paradigmas. Es bueno, pero en seguridad se ocupa ir más allá de eso. Sí, ese mito de, pues a mí no me va a pasar, ¿no? Yo no soy un target, ¿no? O sea, mi información no vale nada. ¿Quién va a querer robarme mi información? A lo mejor a ti no, pero sí a la gente que te conoce, ¿no? A lo mejor sí tu hijo o tu hija, algún familiar cercano, sí, y por medio tuyo pueden lograr un ataque, ¿no? Muy bien, Armando, la verdad es que me dejas muchas reflexiones, sobre todo me voy con el tema de cultural, ¿no? El tema de que las empresas ven a la tecnología como un gasto y no una inversión, el no interesarse por los temas tecnológicos, la seguridad, el que históricamente en nuestro país la parte de la ciencia, la tecnología y las ingenierías no son de gran interés. A veces le pregunto a los muchachos, oye, ¿qué quieres estudiar? Y me dicen, lo que sea menos que tenga que ver con matemáticas, y se van a contabilidad, ¿no? O a economía. Y pues bueno, es cultural, como tú bien dices. Creo que nos quedan muchos retos y este podcast esperemos que contribuya a esa comunicación de ese mensaje, Armando. Y si quisiera la gente contactarte, saber de tu podcast, ¿cómo lo podemos escuchar? Cuéntanos un poquito de dónde te podemos contactar, Armando. Sí, mira, ahorita hablaste del tema de los papás, de que alguien llega, justamente en Segurízate lanzamos una guía para el tema de padres en el tema digital, oye, ¿qué tengo que hacer? O sea, porque el tema de la cercanía, el empezar a hablar, todo el tema tecnológico parte de confianza. Y cualquier relación parte de confianza, la seguridad es lo mismo. De hecho, hay un término que se dice, oye, es un tema de cero trust, cero confianza. Zero trust, sí. ¿Cómo empiezas a generar justamente con los hijos, con tus allegados, cómo los empiezas a ayudar? Que de hecho justamente de ahí empezó a nacer Segurízate. Al empezar a ver que a familiares míos es bien complicado explicarles, oye, ¿tú qué estudias?
No, pues seguridad. Seguridad sinónimo de hacker. Sí. Hackeame el Facebook, te dicen. Lo primero. Entonces, pues es realmente cambiar esa visión, que más sepan qué es el tema de la seguridad, de empezar a democratizarla, empezar a ver, oye, qué sucede, qué se está haciendo y cómo cambiarlo, porque a nosotros, ahora bien, lo que decías de tema de contabilidad y de los chavos, de lo que quieren estudiar, a ellos se les facilita hablar mucho en el día a día. Pero la gente de seguridad no, empieza a hablar técnicamente, empieza a hablar con estos términos que estuvimos abordando, SOAR, y se hace, hasta parece clase de stand-up que van a venir a decir, o ahí de 10 minutos, ahí con estos grandes estandoperos, como pues en su momento fue Polo Polo, oye, va a sacar una rutina, va a decir algo que no sé, a ese grado llega, ¿no? Porque siempre que se empiezan a exponer los temas, sucede, oye, ¿y esto qué es? Se queda la gente. O sea, ustedes siempre con términos bastante raros. Entonces, en Segurízate lo que queremos hacer es no hablar con estos términos de ¿qué es esto? Sino, mira, en tu día a día te pasa esto. Lo de la alarma que veíamos. ¿Dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Segurízate. Tal cual. Segurízate con S al principio, con Z. Ahí lanzamos podcast, también nos pueden escuchar en Spotify. Tenemos ya más de 10 episodios por ahí hablando de diversos temas, de todos los temas, de estas palabras técnicas, llevarlos al día a día. No sabía que esto era esto. Y tenemos de todo, de hablando de parte de que de que en el restaurante, que llegamos, ya no hay menús en el restaurante. Puro Ahora código QR. hablamos justamente que puede pasar si escaneas un QR que no es. Adiós cuenta, adiós pagar, ¿no? Y un momento que pasabas a disfrutar con seres queridos, con algún conocido, no llega a ser eso. Empezamos a hablar de esos tipos de situaciones, que pues, se llama Squishy. Tratamos de empezar a desmenuzar cada uno de estos inconvenientes, temas de correos electrónicos maliciosos, cuándo le debes dar a tu hijo el dispositivo móvil, qué medidas debes de hacer para entablar esa relación de confianza con él, cuáles son esas maneras en las que se pueden dar. También empezamos a ver todo este tema, se puso muy de moda hace un par de semanas, no sé si lo escuchaste, Alfredo, el tema de Sisterhood. Fue un éxito. Todo el mundo habló de eso. Un éxito de Sisterhood. También empezamos a ver qué pasa con este tipo de situaciones, cómo las puede evitar la gente. Oye, ¿por qué caen? Oye, ¿cómo cayó? Lo decías muy bien, no voy a caer. Claro que sí. A lo mejor ni te diste cuenta, ¿no? Ni te enteraste, tal vez. Justo, aquí la pregunta es ¿cuándo? Todo esto que estamos platicando es lo que vemos en Segurízate, lo que platicamos en Segurízate, para democratizarlo, cambiar justamente lo que decía de la democratización y de la parte cultural, aportando de una manera sencilla, fácil, que te empieces a segurizar día a día. Y no solamente hablamos de eso, como bien te diste cuenta, es un tema Segurízate va más allá, es parte tecnológica, sin hablar de tecnología, pero también qué sucede con cada uno de nosotros. Se hizo ejercicio, se cuidó el cuerpo, se cuidó la mente. ¿Qué tiene que hacer la gente para eso también? Hay cosas que la gente no conoce, que también se tienen que dar a conocer, y eso también mantiene una paz mental. Sí, es un tema de hábitos, ¿no? Yo creo que al final todo este tema de la seguridad, otro concepto que me llevo también aprendido de parte tuya, es que la seguridad es un tema de hábitos, ¿no? Y todo esto nos da para otro episodio. ¿Sabes qué? Me gustaría invitarte, Armando, a otro episodio para hablar justamente del tema de la seguridad con los niños. Yo tengo 2 niñas y constantemente platico con ellas de los riesgos de Roblox y todo esto, pero seguramente hay otras cosas que tú sabes y conoces que pudiéramos estarle transmitiendo a los papás para que cuiden la seguridad de sus hijos, ¿no? Sí, claro, y te digo, ahí sobre todo nosotros ahí en LinkedIn, que es donde hay un tema más de temas, y porque es un poco más de texto, lanzamos la guía. Entonces ahí está la guía, pueden encontrar esta guía de padres, pero encantados de volver por acá y aportar el granito de arena, ¿no? Porque justamente eso es democratizar, empezar a hablar de estos temas de una manera sencilla, no técnicos. También me encanta hablar de manera técnica, pero la verdad es que, pues, a mi amigo con el que voy a jugar fútbol, a él no le interesa y no le llama la atención de esa manera. Esa es la gran realidad, y pierdo atención y me deja de hablar. Hacerlo de otra manera, ¿sí? Dice, ¿a poco sí? ¿Sí? Me dice, ¿por qué no habías dicho? Le digo, oye, te lo digo siempre, no, pero las palabras hacen ecos. Sí. La comunicación y cómo se dice causa eco.
Sí, totalmente. Muy bien, Armando. Muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que gran charla. Quedaron muchos temas para discutir más adelante y esperemos que esta sea la primera de muchas pláticas que tengamos por este medio. Antes de despedirnos, queremos agradecer a Nefos IT por hacer posible este episodio. Si necesitas una infraestructura segura, moderna y preparada para el futuro, conoce sus soluciones en nube híbrida, virtualización y recuperación ante desastres. Visita la web nefosit.com y transforma tus operaciones con tecnología. Gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio de Conexión Empresarial.